Hola, un saludo, espero que estén muy bien. Vamos a ver hoy día la lección número 8, pecado. ¿Ya? Vamos a ver qué significa pecado, qué es el pecado, cuál es el pecado, eso es lo que vamos a ver. Vemos en Génesis 3:6 que se comete pecado. ¿Ya? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable, codiciable, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Vemos que ahora este árbol que al principio estaba prohibido, ahora era agradable para ella. Al principio ella creyó en la palabra de Dios, ellos creyeron en la palabra de Dios, pero después ya no creyeron. Y creyeron en la palabra de Satanás, porque Satanás le dijo que el árbol era bueno y que no iban a morir. Ellos creyeron a Satanás. Por eso es que comieron y desobedecieron a Dios, porque no creyeron en Dios. Números 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, lo que les decía recién, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Tener en poco la palabra de Dios significa no creerla y no obedecerla, no aferrarse a esta palabra, a esta verdad. Eso es la incredulidad. En primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ya? Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás siembra ese deseo de pecar en el corazón de la persona, y se forma desde adentro, ¿ya? Hasta que se lleva a cabo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es lo mismo pecar, equivocarse, porque al fin y al cabo todos pecamos a diario, pero practicar el pecado es otra cosa. ¿Ya? Cuando yo practico algo, es algo que yo hago siempre, constantemente. Por ejemplo, yo practico un deporte toda la semana, 2 veces a la semana, etcétera. Es que yo realizo esta actividad. Cuando yo practico el pecado es lo mismo, es algo que yo hago constantemente. No es algo pequeño, no es algo que se me escapó y lo hice, sino que es algo que siempre estoy haciendo y no puedo dejar de hacerlo. El resultado del pecado entonces es la muerte. ¿Ya? En Génesis 2:17 le dijo: si comes de este árbol, vas a morir. ¿Ya? Ciertamente morirás. El pecado, el resultado entonces es la muerte. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo ser humano separado de Dios, en delito y pecado, en esclavitud y muerto espiritualmente. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya toda la gente nace en esa condición, por ende todos nacen esclavos de Satanás, todos nacen en muerte, muertos espiritualmente. Ya Romanos 3:23 nos muestra que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno justo, no hay nadie que diga: no, yo soy muy bueno, por eso es que yo no soy pecador. No, todos somos pecadores, y solamente uno era perfecto, solamente uno era el sacrificio perfecto que no tenía pecado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es que Dios es santo, ¿ya? Y algo santo no puede estar con el pecador, con el pecado. Necesitábamos a alguien que interviniera por nosotros para que pudiésemos llegar a Dios. La vida en pecado. Entonces, Génesis 6:5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ya? Realmente el corazón humano es así, es perverso, es engañoso, solamente piensa en maldad, es egoísta, ya es maligno. Salmo 38:4: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ya este salmo lo escribió el rey David. Vemos que él, a pesar de ser un muy buen rey, ya una persona de mucha fe y un rey escogido por Dios, sí era pecador y cometió muchos pecados feos que conocemos de la Escritura: adulterio, asesinato, etcétera. Ya nadie está libre de este pecado.
En Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo mismo el rey David, ¿ya? Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya desde que nacemos bajo esta condición, bajo esta esclavitud. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cuando alguien intenta o dice yo soy bueno, yo hago muchas cosas buenas, o se jacta de ser una buena persona y de ser muy justo, en realidad la Escritura nos muestra que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, ¿ya? Y trapo de inmundicia no se refiere a un trapo sucio, un trapo que no limpia el suelo. El trapo de inmundicia antiguamente era el que utilizaba la mujer cuando estaba en su periodo. Entonces imagínense el nivel de la inmundicia que nos está mostrando este versículo, que es nuestra justicia, cuando nos creemos buenos. El camino para resolver el problema del pecado es Cristo, ¿ya? En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya, para poder tener vida es necesario que haya derramamiento de sangre para el perdón del pecado. Eso nos está mostrando este versículo. Y en ese tiempo, que está escrito en Levítico, se utilizaba el sacrificio de un animal, ¿ya? Un animal inocente, para que derramara su sangre y cubriera el pecado, pero solamente por un corto tiempo, ¿ya? Isaías 53:5 nos está mostrando que vino ese sacrificio perfecto, que iba a cubrir este pecado para siempre. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Él fue el sacrificio perfecto, para que no tuviésemos que estar ofreciendo un sacrificio animal que duraba poco. Él vino a cumplirlo una vez, para siempre, perfecta y eternamente. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez lo que estábamos hablando. Y Isaías 53:11 también dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús entonces, quien resolvió el problema del pecado, Él es el Cristo, Él es el ungido, el Mesías. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese es su nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús es el Cristo, ¿ya? Pero su nombre es Jesús, que significa Salvador. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, ¿qué está diciendo acá? He aquí el sacrificio perfecto, que iba a cargar y quitar el pecado de la humanidad. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recién ahí, a través de ese sacrificio, a través de él que cargó y quitó nuestro pecado, es que recién somos hechos justicia delante de Dios. Solamente a través de él. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este primer pacto de obra se quebrantó, no se respetó, no lo creyeron y se rompió. Pero este es el nuevo pacto, ya que viene a través de la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Para eso debemos creer que Jesús es el Cristo que cargó y quitó nuestro pecado, para que pudiésemos llegar nuevamente al Padre. Esta ha sido la lección de hoy. Un saludo a todos los seguidores. Espero que puedan compartir este video en sus redes sociales para que este evangelio pueda llegar a mucha gente y para que el retorno del Señor sea luego, en nuestros días. Maranata.